Saludos cordiales, profesor José Guillermo Bernal Saldaña. Me presento con usted, mi nombre es Ofelia Rodríguez Rosas. Mi investigación se relaciona con la problemática de la diabetes mellitus tipo 2. Dicha investigación se enfoca en conocer cómo evitar las descompensaciones agudas de la glucosa para prevenir las complicaciones tardías en el paciente. Conocer la problemática nos ayuda a comprender la situación por la que pasa nuestro país. La diabetes mellitus tipo 2 comprende un grupo de enfermedades crónico-metabólicas que son de causa multifactorial. Esto es porque su causa se relaciona con muchos factores que van desde los sociales, familiares, ambientales, culturales, económicos, genéticos, etc. La diabetes mellitus es un problema, como ya lo hemos dicho, a nivel mundial y no solo de los mexicanos. Es un problema de salud que se relaciona por su gran impacto. Es una enfermedad que puede generar daños en los órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Su causa principal son los malos hábitos, estos alimenticios. Esto es porque la población con este problema consume muchos alimentos que son ricos en azúcares, en grasas, en un alto consumo de sodio, pero sobre todo es una población que no realiza ninguna actividad física, es decir, que son parte del sedentarismo. También se suman otros factores como es la obesidad y la genética, y aunque esta última no es una condición para que las personas que tengan alguna mutación o algún polimorfismo adquieran la enfermedad. Es decir, que la genética puede presentar por herencia que la persona tenga la predisposición, pero también es cierto que la alteración genética que es causante de la diabetes puede revertirse o mantenerse dormida si la persona mantiene hábitos de conducta alimenticia que consideremos correctos y que además eviten el sedentarismo como lo hemos venido diciendo y como lo hemos observado. Además, también tiene hábitos de higiene donde duerme bien y evita situaciones de estrés, ya que el estrés también es una condición que predispone a la persona a alterar su medio ambiente y a predisponer a que desarrolle, pues no nada más la diabetes, sino también otras enfermedades. ¿Por qué es indispensable conocer qué es la diabetes mellitus tipo 2? Es indispensable que la conozcan porque la enfermedad es una enfermedad crónico-degenerativa. Por eso es importante que la población la conozca, pero es más importante que la población que ya tiene la enfermedad se acerque y se informe, porque como ya hemos mencionado, se va deteriorando el organismo. La glucosa se acumula en el torrente sanguíneo y esto se debe a que el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que requiere, o también elabora menos cantidad de lo que necesita, o no es capaz de usarla, dejando la glucosa fuera de la célula. Y cuando esto sucede, se acumula la glucosa generando la hiperglucemia. Por otra parte, la glucosa es la fuente principal que ocupa el organismo para muchas funciones. Es necesaria para que el hombre pueda pensar, caminar, correr, dormir, etc. Proviene de los alimentos y tras hacer la digestión se transforma en glucosa. Es absorbida en el intestino delgado para viajar a través del torrente sanguíneo y ser distribuida a todas las células del organismo. La glucosa se genera y se almacena en el hígado y cuando los niveles son bajos, esto debido a que no se ha obtenido ningún alimento, el hígado tiene la capacidad de convertir la glucosa a través del glucógeno que está almacenado. Aquí también se tienen que cuidar los picos de glucosa en sangre, tanto hacia arriba como hacia abajo. Estos se pueden evitar con ayuda de una buena dieta y con hábitos positivos. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es la fuente principal de azúcar que contiene la sangre y además es la fuente principal de energía que las células necesitan.
La glucosa procede de los alimentos que comemos o que el cuerpo la puede fabricar a partir de otras sustancias. La glucosa llega hasta las células a través del torrente sanguíneo. Hay varias hormonas como la insulina que controlan la concentración de azúcar. La glucosa es la fuente principal de energía en cada una de las células que forman los órganos, músculos y tejidos. El uso y la regulación de la glucosa hace que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se libera en el páncreas y el azúcar en el torrente sanguíneo provoca que el páncreas secrete insulina. La insulina circula en el torrente sanguíneo, lo que permite que el azúcar entre a las células. La cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo disminuye con la ayuda de la insulina. La respuesta a esta disminución es cuando el páncreas libera menos insulina. La insulina es una especie de llave que abre un receptor como si fuera una puerta para que entre la glucosa a la célula. Recordemos que la glucosa es la fuente principal que genera energía. Esta energía proviene de los alimentos. La energía se genera en la mitocondria mediante la combinación de oxígeno con las moléculas de azúcar y de las grasas, quien también pueden generar ATP. Durante este proceso se libera la energía química almacenada de la glucosa mediante la oxidación que libera el CO2, H2O y energía en forma de ATP. Cuando la célula necesita dicha energía para las distintas reacciones químicas, la misma célula tiene la capacidad de romper las moléculas de ATP para liberarla y poderla usar. Diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por la glucosa elevada en sangre. A esto se le conoce como hiperglucemia. Esta situación se genera debido a que el páncreas no produce suficiente insulina o en su defecto no puede usarse adecuadamente en las células del organismo. El páncreas se encarga de producir insulina. Sin embargo, cuando este órgano falla, puede ser porque las células betas productoras de insulina no pueden producir suficiente insulina y mantener un control en la sangre, haciendo que la glucosa se almacene en la sangre, causando problemas graves, como dañar las arterias y órganos como el corazón, riñones, ojos y los nervios. La célula beta pancreática es una célula altamente especializada, localizada en el páncreas, en unas estructuras denominadas islotes de Langerhans. Son las únicas células que pueden producir insulina. La insulina puede viajar por el torrente sanguíneo hasta alcanzar los tejidos periféricos diana para promover la captación, la utilización y el almacenamiento de nutrientes. Cabe hacer mención que se produce un equilibrio entre la glucosa y la insulina. De no ser así, se produce un desajuste en el equilibrio y puede desarrollar la diabetes mellitus. El organismo está constituido por millones de células, que al unirse forman órganos, tejidos y sistemas. Cada célula del cuerpo es como una máquina pequeña que necesita combustible para que ésta realice funciones de nutrición, relación y reproducción. Los alimentos están hechos de carbohidratos, proteínas y grasas, que son utilizados para producir el combustible de las células. El principal combustible se llama glucosa y puede almacenarse en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. Las grasas en algún momento pueden usarse también como combustible. Existen varios tipos de diabetes. En las personas con diabetes tipo 1 es el sistema inmunitario quien ataca al mismo organismo y destruye las células beta, evitando que el órgano produzca insulina, debiendo entonces que la persona dependa de estar inyectándose la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, el problema se presenta cuando la función de las células beta se va perdiendo durante el curso de la enfermedad. Cuando se tiene diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina, pero esta no funciona como debería,
ya que la glucosa no entra a las células y se acumula en la sangre. El páncreas, por su parte, al ver que la glucosa produce más insulina para lograr que éste entre a las células, no puede lograr hacerlo porque los receptores, quienes intervienen para ingresar la glucosa a las células, no responden a la captación de glucosa, dejando fuera de la célula la misma glucosa. Finalmente, la insulina se agota debido al esfuerzo excesivo que se ha producido. Importancia de mantener niveles de glucosa en sangre óptimos. Es importante ya que las repercusiones de esta enfermedad en los órganos del cuerpo pueden aparecer a corto plazo, aunque lo habitual es que se manifiesten a lo largo de los años. Los daños que vemos pueden afectar órganos y sistemas. Las personas que presentan descontrol en la enfermedad, al pasar el tiempo verán dañados los órganos que no son reversibles. Todos hemos conocido a personas con diabetes y hemos visto cómo el deterioro de su cuerpo se va consumiendo poco a poco. Los problemas son varios y afectan gravemente a la persona, pues podemos ver cómo afectan el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema genitourinario, digestivo, visual, endocrino y el sistema óseo. Afecta prácticamente todo el organismo. La diabetes mellitus tipo 2 puede producir descompensaciones metabólicas y con el tiempo generar complicaciones crónicas como neuropatía, retinopatía, nefropatía y enfermedad vascular periférica. Asimismo, las personas afectadas por este problema de salud tienen mayor riesgo de sufrir un infarto al miocardio o de presentar un accidente cerebrovascular. Amputaciones e infecciones incluso generan muerte. Las complicaciones son terribles y en mi caso me ha tocado ver el deceso de muchas personas cercanas. Alimentación. Los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes se vinculan en el desarrollo de enfermedades. Conocer los riesgos permite identificar la dieta habitual que se lleva a la frecuencia de consumo de alimentos que incrementan el riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. El consumo de alimentos industrializados o comida chatarra, incluyendo bebidas gaseosas, harinas, azúcares refinadas, los alimentos altos en sal, altos en sodio y grasas y conservadores, alimentos de comida rápida, etc., son parte de lo que ha modificado la cultura alimentaria y con ello se han generado múltiples patologías. Cabe mencionar que una conducta repetitiva genera hábitos negativos, porque la mayoría de las personas obesas y que además presentan otras patologías que se relacionen a ello, se debe a que muchas veces han generado cambios y costumbres por el exceso de calorías vacías y con ello han generado sobrepeso u obesidad y posteriormente han generado problemas relacionados al síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Este síndrome es un conjunto de factores de riesgo asociados a la obesidad, principalmente a la obesidad abdominal, a la resistencia a la insulina, a la presión arterial, a la alteración lipídica como la hipertrigliceridemia y el descenso de colesterol HDL, al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, así como a otros factores que ayudan a desarrollar el síndrome metabólico. También se relaciona con el sedentarismo, a un elevado consumo calórico a través de las bebidas azucaradas y a los alimentos ricos en grasas, a una disminución de consumir fibra, así como al tabaquismo y a la edad. Prediabetes. La prediabetes significa que los niveles de glucosa en sangre presentan niveles altos a lo normal, pero no son lo suficientemente altos para ser diagnosticados como diabetes. Para comprender esto debemos conocer ante todo que los valores normales de azúcar en sangre en ayunas deben ser menos de 100 miligramos sobre decilitro. Si están por encima de 100 y hasta menos de 125 miligramos sobre decilitro, se diagnostica como prediabetes. Y para considerarse diabetes debe llegar a 126 miligramos sobre decilitro o más. No obstante, se requiere de más pruebas para dar un resultado absoluto.
La prediabetes usualmente ocurre en personas que ya tienen cierta resistencia a la insulina o cuyas células betas en el páncreas no están produciendo suficiente insulina para mantener la glucosa en la sangre, considerando que en un rango normal, por lo que si en suficiente insulina la glucosa que permanece en el torrente sanguíneo en lugar de entrar a las células comienza a generar problemas con la elevación de los niveles en sangre, siendo entonces que las personas deben checarse para monitorear su salud, pues la prediabetes no suele presentar signos o síntomas, pero sí puede observarse mediante el oscurecimiento de la piel, es decir, que el cuello, axilas e ingle se muestran en color más oscuro de lo normal. Revertir la diabetes es posible si la persona cambia la dieta, come menos calorías, duerme adecuadamente, practica ejercicio, alcanza un peso saludable, se mantiene hidratado, evita fumar o beber alcohol. Complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 presenta alteraciones en el metabolismo. Se caracteriza por una hiperglucemia crónica, lo que conduce a la destrucción de las células beta pancreáticas debido a que los anticuerpos van destruyendo al páncreas. La producción de insulina disminuye los receptores, se ponen perezosos fijando la insulina a una mejor capacidad y velocidad de acción. Se presentan cambios en el páncreas y la insulina, formando insuloresistencia y creando un aumento de azúcar en la sangre. Las alteraciones metabólicas dependen del grado de pérdida de la acción de la insulina. Esto se debe a que el tejido adiposo es más sensible a la acción de la insulina. Por ende, la actividad baja de insulina puede suprimir la lipólisis y aumentar el almacenamiento de grasa desarrollando sobrepeso u obesidad, lo cual predisponen al individuo a que presente problemas de salud graves. El aumento de grasa corporal está relacionado con la leptina y el tejido adiposo blanco, siendo quien almacena la energía y siendo también la principal causa para desarrollar hiperinsulinemia, diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, entre otras muchas más. Ahora, debemos comprender que las alteraciones metabólicas dependen de la insulina, por lo que si presentan una pérdida sobre la acción de la insulina, el tejido adiposo, al ser más sensible de dicha acción de la insulina, puede suprimir la vía de la lipólisis y aumentar el almacenamiento de grasa. La insulina se encarga de regular la glucosa en sangre, además de que requieren concentraciones demasiado altas de insulina para oponerse a los efectos de glucagón sobre el hígado y bloquear la producción hepática de la glucosa al convertir el glucógeno en energía. La resistencia a la insulina se relaciona con la obesidad, principalmente con la grasa abdominal, el sedentarismo y las dietas poco saludables, por lo que incrementa el aumento de la producción de citoquinas inflamatorias por parte del adipocito visceral. Cuando se tiene resistencia a la insulina, sucede que los receptores actúan de manera anormal y permiten la entrada de glucosa. Por consiguiente, la glucosa se queda en la sangre hasta producir la hipoglucemia, cetoacidosis diabética o el síndrome hiperglucémico o hiperosmolar no cetónico. La hipoglucemia se le llama así porque la glucosa en sangre está por debajo de lo normal y puede ser causada por demasiada insulina o agentes hiperglucemiantes orales, déficit en la ingesta de alimentos o por actividad física exagerada. La cetoacidosis diabética. Esta se presenta por falta de insulina, lo que hace que presente alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas.
es decir, que la falta de insulina deja que la glucosa entre a las células reduciendo el trabajo de órganos y tejidos, además de que en el hígado también restringe las producciones de glucosa en las reservas que tiene y cuando se presenta la hipoglucemia. A esto también afecta a los riñones al tratar de eliminar la glucosa, pues al hacerlo también excretan electrolitos como el sodio, potasio y agua. Esto restringe la producción de glucosa en el hígado y la entrada de glucosa en la célula y por tanto se presenta hiperglucemia. Esto también afecta a los riñones que al intentar eliminar el exceso de glucosa aumentan el filtrado, por lo que se presenta una diuresis osmótica ante el aumento de la micción. El problema es que puede causar deshidratación y además al desconocer cómo bajar los niveles de glucosa de forma adecuada, puede hacer que se bajen rápidamente estos niveles ocasionando hipoglucemia. Ante la falta de insulina, el cuerpo comienza a descomponer las grasas para obtener energía, lo cual genera una acumulación de grasas o cetonas. A esto se le conoce como cetoacidosis diabética. El síndrome hiperglucémico o hiperosmolar no cetónico es cuando la hiperglucemia causa diuresis osmótica, lo que conduce a la pérdida de agua y a electrolitos, por lo que para mantener el equilibrio osmótico hay intercambio de agua del espacio intracelular al extracelular. El cuadro clínico de este trastorno se manifiesta en hipotensión, deshidratación intensa que genera resequedad de mucosas, turgencia, deficiencia de la piel, taquicardias, alteración sensorial, ataques epilépticos y debilidad muscular. Los niveles altos en la sangre con el tiempo van dañando los vasos sanguíneos, haciendo que estos se vayan muriendo poco a poco hasta atrofiar el cerebro y causar problemas de memoria y del pensamiento. Finalmente, causa demencia vascular. El funcionamiento del receptor es el receptor de insulina en el receptor transmembrana, que es activado por la hormona insulina y pertenece a la familia de receptores del factor de crecimiento. El receptor es una enzima que pertenece a las tirosinas quinasas receptoras. Los receptores actúan como un interruptor que activan y desactivan una función de la célula. Si la sustancia adecuada se acopla al receptor, es como una llave que encaja a una cerradura en el interruptor que activa e inicia una función específica de la célula. La insulina es una hormona liberada por las células beta pancreático que como lo hemos mencionado, da respuesta a los niveles elevados de glucosa en sangre. El receptor controla las funciones energéticas como el metabolismo de la glucosa de lípido, entonces cuando la insulina se une a su receptor, esta desencadena múltiples vías de señalización que median las acciones biológicas. La célula blanco. La capacidad de las células blanco de responder a la insulina desarrollando resistencia a la insulina, lo cual es una de las principales características que se asocia a la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes tipo 2, los adipocitos, los hepatocitos, las células musculares no responden a la insulina de manera correcta. Se produce resistencia a la insulina y cuando la glucosa sigue almacenándose se produce la hiperglucemia y después de un largo tiempo, si no se controla esta situación, entonces se presentan los síntomas de la diabetes y termina por desarrollarse la enfermedad. Síntomas de la diabetes mellitus tipo 2. Los principales síntomas son aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento de hambre, sentirse cansado, presentar visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en los pies o en las manos, llagas que no sanan, pérdida de peso sin razón aparente. Muchas personas están en riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Las probabilidades de desarrollarla dependerá de la combinación de factores de riesgo, como son los genes y el estilo de vida. Sin embargo, es posible revertirla o retrasarla si realizan cambios para obtener beneficios. Estos beneficios son perder peso y mantenerlo, seguir un plan de alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente,
no fumar ni beber alcohol, checarse periódicamente.